Estamos en Caras y Negocios y me acompaña Carla Robles. Ella es psicóloga y tiene un magíster en psico-oncología. ¿Cómo estás, Carla? Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir acá al programa y de contar un poquito de qué se trata mi profesión y lo que yo hago. Y bueno, Carla, muchas gracias por venir. Contanos un poco qué es la psico-oncología. La psico-oncología es una especialidad dentro de lo que es la psicología. Es una especialidad que entrecruza entre lo que es la psicología y la oncología. Hoy ha avanzado mucho la ciencia en ver también de que los aspectos con un paciente con un diagnóstico con cáncer no solamente tienen que ver con cuestiones físicas, sino que también tienen que ver con cuestiones emocionales, con atravesar sus proyectos de vida, los vínculos. La psico-oncología también aborda a la familia, no solamente al paciente. Entonces aparece esta especialidad a partir de los 70 más o menos. Y hoy en Argentina es una de las especialidades que tenemos a disposición. Digamos, Carla, que el paciente que está atravesando por un tratamiento oncológico también influye su parte psicológica, ¿no? En mejorar ese tratamiento, digamos. Sí, justamente mi trabajo es acompañar los procesos, que si bien cuando uno es diagnosticado con cáncer cambia totalmente su plan de vida, por ahí también los tratamientos son bastante invasivos, cuando me refiero a esto de que cuando cambia el proyecto de vida y lo que es invasivo es que el paciente ya deja su estilo de vida normal, en el sentido de que aquellos que fueron padres dejan de cumplir el rol de padres, su rol laboral y demás, y empiezan a estar hospitalizados. Empiezan a concurrir a diferentes profesionales y demás, y es como que empieza una despersonalización. Y mi trabajo es justamente humanizar todo ese proceso y lograr que esos tratamientos no invaliden a la persona. Y por ahí procesar, metabolizar más su identidad, en sentido de que hoy cambia una identidad porque es un paciente con cáncer, y también esto también atraviesa a toda la familia, el cambio total que hay en su vida. Claro, y vos como terapeuta, ¿no? ¿Vos abordás no solo al paciente, también a la familia en el proceso o es solamente al paciente? Sí, a ambos. En psico-oncología la unidad de análisis es el paciente y la familia. ¿Por qué? Porque ahí pasan algunos momentos de que hay diferentes procesos, cada paciente es particular. Hay pacientes que aceptan su diagnóstico, hay adherencia al tratamiento, asisten a los turnos, tienen mucha resiliencia, pero el familiar no acepta. Por ahí los familiares son los que hacen crisis emocionales y, por ejemplo, en esos casos yo trabajo con la familia. O es al revés, hay familias que apoyan mucho este proceso y es el paciente el que no tiene motivación, no tiene ganas de seguir con el tratamiento, y trabajo ahí más con el paciente. Voy viendo caso por caso. Hay casos en los cuales nos enfocamos más en la familia y hay casos en que nos enfocamos más en el paciente. Porque claro, es muy importante el estado anímico de ese paciente, porque eso va a mejorar o a empeorar incluso el tratamiento. Sí. Porque entiendo, es una situación muy difícil y se atraviesa como se puede, ¿no? Eso es una realidad, como se puede. Pero bueno, esto que vos decís está bueno, que se puede ver tanto a la familia, porque es el círculo que lo acompaña, como también al paciente que atraviesa todo esto. Y vos desde tu lado profesional, para quien quizás nos está viendo y está pasando por una situación como esta, ¿qué le recomendarías? Bueno, que pedir ayuda. Hoy los profesionales estamos capacitados, por esto que hablo de que hoy en la Argentina también existe esta especialidad, sí. Que asistan a un psicólogo, sobre todo a un especialista en psico-oncología, que los va a ayudar a atravesar este proceso de la mejor manera posible, claro, mejorando su calidad de vida, con mayor adherencia a los tratamientos, y bueno, y que a veces pedir ayuda no es un signo de debilidad, que justamente somos personas y nos atraviesan las emociones, y más que nada en este proceso, que es un proceso que justamente genera un quiebre de un antes y un después en una persona y en una familia también. Claro. Y también no solamente acompaño a la familia o al paciente, al equipo médico tratante también. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es difícil comunicar las malas noticias, a veces también los profesionales pueden llegar a padecer el síndrome de burnout o desgaste por empatía, y entonces también yo acompaño a los profesionales que están abordando a esta persona. Perdón, ¿qué significa el síndrome de burnout? ¿Qué significa? Es un síndrome que se genera por justamente
por tener una sobrecarga laboral, en este caso sería una sobrecarga emocional, al atender a muchos pacientes. Claro. Entonces uno empieza como a desestimar algunas prácticas, a no validar algunas cuestiones que hacen que el caso pueda sostenerse, escuchar a un paciente o no dar el diagnóstico o dar por sentado algunas cuestiones que a veces es necesario comunicar en una entrevista oncológica al explicar cómo son los procedimientos, qué síntomas pueden esperar, y cuando el profesional está muy cansado es como que esas entrevistas son dadas sin una mayor explicación y sin detalle y sin el acercamiento, ¿no? La empatía. La empatía, claro. Claro, y eso es clave para un paciente que está atravesando una situación así, porque es algo que, bueno, no se vive en lo cotidiano, digo, un diagnóstico de cáncer, es algo que, bueno, hay que saber atravesarlo. Y desde tu experiencia, ¿cómo es el proceso, ¿no? que el paciente pasa en el momento que recibe un diagnóstico como este? ¿Cómo la psique, ¿no? Lo aborda? Bueno, la mayoría es una crisis existencial, como dije hoy, hay un antes y un después. Pero por ahí también yo trabajo mucho en mis redes, sí. Bueno, en mi ciudad también, lo que significa el cáncer hoy en día y bueno, y los recursos que tenemos hoy en día en la Argentina. ¿A qué me refiero? Hoy el cáncer es una enfermedad crónica, tratable y curable. Y muchas veces los miedos que aparecen en los pacientes tienen más que ver con mitos relacionados al cáncer que en realidad lo que ellos van a vivir. Por ahí el cáncer está como muy supeditado a lo que es la muerte, y el cáncer no significa la muerte. El cáncer significa una enfermedad crónica que se puede tratar y curar si se llega a tiempo. Por eso es muy importante también la detención primaria, claro. Donde pedimos siempre a los pacientes que hagan sus controles diarios, y yo trabajo mucho el concepto de autocuidado con los pacientes ya con un diagnóstico o sin un diagnóstico de esta enfermedad crónica, porque vemos que por ahí nos dejamos estar mucho tiempo, no vamos a los controles, o a veces justamente cuando se genera esta crisis existencial los pacientes entienden de que tienen que gestionarse ese tiempo para ellos mismos, que no se habían gestionado en todo este momento de su vida. O sea, es importante, como dice Carla, hacer los controles, tomar a tiempo un cáncer es fundamental. Es fundamental. Hablamos detrás de cámara que vos atendés no solo presencialmente, sino también virtualmente, sí. A pacientes de todo el país. Sí, a pacientes o familiares, depende de dónde venga la demanda, porque por ahí, como yo dije, hay por ahí a los que le genera mucha movilización emocional es al familiar. Sí. También por ahí me consultan los familiares cómo acompañar a quienes están transitando un cáncer para no invalidar, para saber cómo comunicar. Cómo acompañar, y demás. Claro. O a pacientes de toda la Argentina. Puede ser de mi provincia de forma presencial. En forma presencial yo trabajo modalidad tanto individual como grupal. También tengo grupos terapéuticos para pacientes con cáncer. Sí. Y de forma virtual, bueno, hay al alcance de todos, que lo pueden coordinar conmigo en mis redes directamente. ¿Y vos crees que, entiendo que, como hablábamos, ¿no? Es importante el acompañamiento psicológico de los pacientes, la mejora, ¿no? Y la adaptación al tratamiento. ¿Hay diferencia con una persona que quizás no lleva un tratamiento de psico-oncología? Sí, hay mucha diferencia. A veces las intervenciones son tan pequeñas, pero sí. Hacen el cambio del día a día de esa persona. Con decirte que hay personas que están en internación y están todo el tiempo encerrados, no hay contacto con el mundo exterior, a veces sacarlos un ratito en la silla de rueda, mirar un espacio libre, o traerle un dibujo para que pinten, o una literatura. A veces las intervenciones son tan pequeñas que tienen que ver con solamente estar. Y eso alivia bastante, hace que el paciente pueda enfrentar la situación actual que tiene. Yo veo el día a día, yo estoy muy contenta por la profesión que tengo y por el camino que elegí, porque fue un camino que me fue encontrando a mí, y yo veo cómo cambio la vida de las personas, y eso a mí me reconforta totalmente y me hace decir que este es mi camino, que el camino que elegí es donde debo estar.
Es que vos estás en la escucha constante, en la escucha activa. Esa persona necesita escuchar, que sea escuchada y también necesita decir mucho también, ¿no? Porque un cáncer, si bien como decíamos, es tratable y curable cuando se toma a tiempo, hay casos que no se llega a tomar a tiempo y se enfrenta a otra realidad, ¿no? Y esa realidad uno no está preparado. Bueno, yo también trabajo todas esas cuestiones. Cuando tenemos ese panorama, trabajo las despedidas, los duelos, trabajo con la familia y trabajo lo que todos le tienen miedo con la muerte, y que la muerte sea una parte más de nuestra vida. Hoy me acuerdo siempre que cuando yo digo qué especialidad tengo, siempre me dicen las personas que no conocen de qué se trata la psico-oncología: ah, entonces vos trabajás con la muerte. Y aunque no sepan, yo todos los días estoy trabajando con la vida. Un día, por más que esa persona tenga una semana de pronóstico, todos los días yo estoy trabajando con su vida, hasta el último suspiro. Totalmente, Carla. ¿Cómo pueden contactarte quien nos está viendo y quiere charlar con vos? Bueno, yo estoy en varias instituciones en mi provincia, pero también tengo una red propia que estoy en Instagram, que se llama Carla Robles sí de psicología, así que podrán ubicarme ahí. O también estoy en instituciones privadas, en SIOM, se llama Servicio Integral Oncológico, y en Sanidad, que también es otra de las instituciones en las cuales yo también brindo atención. ¿Y tus redes sociales? Carla Robles sí, o si no me pueden encontrar con un número de contacto que con las características de mi provincia, que es 3704-289408. Bueno, muchas gracias por venir, Carla, y por compartir tu historia y tu profesión, que es magnífica. Bueno, muchas gracias también por escucharme.